¿Qué tal? Yo soy Jesús Piñero, historiador. Y yo, Inés Quintero, historiadora. Aquí seguimos En esta tercera entrega del podcast de las sufragistas, donde vamos a hablar ahora de ese fortalecimiento del movimiento sufragista en Venezuela, arrancado en 1936. y ahora vamos a conversar sobre una parte importantísima de lo que fueron las luchas de las mujeres, que no solamente se ocuparon, por supuesto, de defender su condición de ciudadanas, sino sus derechos civiles. Y cuando hablamos de derechos civiles nos referimos a la situación siguiente, o sea, las mujeres no estaban registradas en el código con derechos de ningún tipo, al punto que, por testimonio de muchas de ellas, sabemos que cuando se organizaron y constituyeron estas primeras organizaciones, tuvieron que solicitarles a sus maridos que las acompañaran para poder firmar los documentos, porque ellas no tenían derechos jurídicos ni personalidad jurídica para actuar ante ningún organismo de este tipo, que significaba hacer el registro público de una organización. Así que por eso insistieron en la defensa de sus derechos civiles. Y justamente son las mujeres las quienes van a demandar, le van a exigir al Congreso la reforma del Código Civil, que justamente contemplaba lo que decía Inés. Es decir, las mujeres no tienen personalidad jurídica, no existen. Para poder hacer cualquier trámite tenía que ir el marido a firmar por ella. Entonces, esto empieza a cambiar porque, bueno, insisto, no fue un movimiento que inmediatamente se lanzó a las calles exigiendo el derecho al voto, sino que, bueno, para poder tener el derecho al voto primero tenemos que existir como ciudadanas. Y bueno, en esa búsqueda de ciudadanía, bueno, se enfrentan con el Código Civil, que lo logran reformar, pero la reforma no es tan amplia como, bueno, la que podemos conocer en el presente. Claro, es interesante ver cómo empieza este proceso, ¿no? Porque, como bien decía Jesús, es un proceso que va paso a paso, pero una de las primeras acciones que realizan las mujeres en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos civiles es precisamente escribirle una carta a la comisión que estaba encargada de la redacción de la reforma del Código Civil. Y en esa carta, ellas, que hasta ese momento se suponía que no tenían ningún derecho, que no podían participar, que no podían actuar, que ninguna acción que tuviese que ver con la movilización en el contexto de lo que era la sociedad de entonces, van a solicitar primero que se reforme el código, van a decir, bueno, que haya protección, respeto y consideración mutua entre los cónyuges en vez de obediencia de la mujer al marido. Primer elemento, o sea, nosotros no vamos a seguir obedeciéndole a los maridos, nosotros queremos el derecho de disentir dentro del hogar. La libre administración de los bienes matrimoniales, que la mujer pueda comparecer en juicio, que en adulterio cualquiera de los cónyuges en todo caso sea un causal de divorcio, y además el derecho a la investigación de la paternidad y que la educación de los hijos sea de mutuo acuerdo entre los cónyuges. O sea, estamos hablando de modificar sustantivamente las prácticas que se ejercían en la sociedad de entonces respecto al lugar que ocupaba la mujer, no solamente en la sociedad, sino dentro del ámbito privado, en el hogar. Las mujeres no tenían manera de administrar conjuntamente los bienes conyugales, no tenían personalidad jurídica, no podían resolver su existencia, sino que estaban sujetas a la autoridad del hombre. O sea, todo este conjunto de elementos son los que van a formar parte de este movimiento que va a estar orientado a buscar la modificación y la transformación del Código Civil en Venezuela, y que esta carta de la que estamos haciendo mención la escriben en 1937. Recuerden que en el 36 salen a la calle, se movilizan, se organizan, y ya en el 37 están emitiendo esta carta, que es una solicitud formal por modificar el Código Civil. O sea, es una reforma que, si lo vemos, o sea, desde el presente, pareciera que es muy rápido, en el 36 y en el 37, pero que, como ya hemos repetido hasta el cansancio, significó eso, un proceso de largo aliento. Entonces, llama la atención eso, ¿no? Porque se trata de un proceso, lento, de largo aliento, y donde las mujeres no existían. Es decir, no era que, bueno, están luchando por sus derechos, quieren votar, quieren estar a la par del hombre. No, es que no existían jurídicamente. Entonces, cuando la profesora y yo estábamos armando el podcast y justamente este episodio, a mí me llamó mucho la atención eso, o sea, que no existían, no eran ciudadanos, las leyes no las contemplaban
como ciudadanos de la República, ciudadanas de la República. Y bueno, estaban subordinadas al mandón de la casa. Al mandón, aunque no fuera mandón, porque muchas veces dicen que son las mujeres las que mandan. Pero mira, hay una cosa interesante que entre los muchos escritos que elaboran las mujeres en el contexto de estas reformas del Código Civil, ellas van a hacer ver cuáles son los términos en los cuales está contemplada la situación de la mujer en el Código Civil vigente hasta esa fecha, ¿no? Y dicen que en muchos de sus artículos hay una injusticia notoria respecto a la mujer casada, que la oprime y la humilla por el solo hecho de ser mujer, olvidando que ella contribuye al sostenimiento del erario público, lo mismo que el hombre. Pues al percibir impuestos no se le pregunta jamás al recaudador si es hombre o mujer, el que va a pagarlo diciéndole por igual al hombre y a la mujer. Pero una de las cosas que ellas dicen es que la mujer está en el mismo rango que los niños y que los dementes. O sea, la mujer era considerada en un estadio entre la niñez y la demencia. Bueno, esa era la condición y eso es lo que explica también la movilización de las mujeres por obtener la reforma del Código Civil. Muy importante. Eso es en el 37. Finalmente, el Código se reforma en el 42. Es decir, después de que ellas introducen esta primera carta en el 37, van a pasar todas las negociaciones y todos los pugilatos y venga para acá y venga para allá. Y finalmente hay una reforma del Código en 1942 que es como consecuencia de estas luchas de las mujeres. Claro, no va a ser mucho lo que logran las mujeres en esta primera etapa de la reforma del Código Civil. No obstante, logran obtener el reconocimiento jurídico dentro del matrimonio y la posibilidad de poder disputarle al marido la administración de los bienes conyugales. Pero todos los otros derechos que habían solicitado no van a ser reconocidos. Y vale la pena informar, ya que estamos en esto, que esa reforma va a durar 40 años antes de que se les otorgue, que es cuando se reforma el Código Civil en el año 1982. Pero bueno, estamos hablando de nuestras sufragistas del siglo XX y de sus luchas por los derechos. Sí, hay algo que me gustaría destacar y es que las mujeres en esa carta, donde básicamente exigen la reforma del Código Civil, también dicen esta frase que me llama muchísimo la atención. Dicen: también consideramos de gran utilidad para la infancia venezolana que la mujer suficientemente pueda ser juez de menores. Imagínate. Es decir, o sea, básicamente supongo que querían ser jueces o quieren tomar la custodia de los hijos. No, poder participar en el sistema judicial, en el sistema judicial. Para defender los derechos de los niños, ¿no? Exactamente. Entonces sí, no estaba errada la interpretación que tenía. Entonces, eso nos lleva a una siguiente etapa, una siguiente esfera: los derechos políticos de las mujeres, el derecho a la representación, que justamente vamos a comentar en los siguientes podcasts. Y además me gustaría también destacar el papel de Ana Mercedes Pérez. Bueno, una de las tantas mujeres activistas por los derechos de las mujeres en este contexto, diplomática, periodista y activista por encima de todo lo demás. Además que Ana Mercedes Pérez fue de las primeras mujeres en escribir por la prensa acerca de la necesidad de defender el derecho político de las mujeres, el derecho al voto. De todas maneras, les ha hablado Inés Quintero en este podcast acerca de los derechos civiles y nos preparamos para el próximo podcast con Jesús Piñero, que va a hablar sobre eso, ahora la lucha por los derechos políticos.